la vida, es tener la salvación, es tener felicidad en el corazón, es tener paz en medio de la tormenta, es confiar en medio del turbión, es estar feliz. Cuando se vive a Dios, si tienes al Señor, eres feliz. Cuando se vive al Señor, eres completamente feliz. Venga, acompáñame. Vale. Bueno, según estaba orando, me venía un capítulo a la palabra del Señor que me gustaría compartir con la iglesia del Señor. Bajo esta unción que hay del Espíritu Santo y el pueblo que está dispuesto a recibir la palabra del Señor, el pueblo está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero exaltar al Señor. Tengo hambre en mi corazón de exaltar al Señor. Tengo fe para exaltar al Señor hoy. Tengo fe para darle gloria a Dios. No hay nada más impresionante que vivir para la gloria de Dios. Respirar para la gloria de Dios. Andar para la gloria de Dios. Pensar para la gloria de Dios. Adorar para su gloria. Mirar para la gloria de Dios. Absolutamente no hay nada más alucinante que vivir para el Señor. Bueno, empiezo con este capítulo ya que la gente ahora me está cada vez mirando un poquito más, están dejando de hablar con el que tienen al lado y cada vez me van mirando y mirando. Y ya que os tengo aquí, ahora suelto el capítulo, ¿vale? La Biblia dice, creo que está en Lucas 5, que el Señor Jesús iba a predicar la palabra del Señor. Niños, escuchad la palabra, que os va a hacer bien, ¿vale? Iba a predicar la palabra del Señor y estaba en Genesaret. Y la Escritura dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Te puedes imaginar a toda la gente junta, cada uno apiñándose cerca el uno del otro para escuchar al Señor? ¿Te puedes imaginar el poder que podía fluir de Jesús? El impacto de sus palabras. Todas y cada una de ellas llevadas por el aliento del Espíritu. Soltando palabras de vida. Soltando palabras de vida eterna al alcance de la fe de la gente. Muchos rechazando su palabra y otros acogiéndose a ella y refugiándose en cada una de las palabras de Jesús. Se agolpaban el uno al otro para oír la palabra. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre por oír la palabra! Ojalá el Señor quiera que ese hambre esté aquí entre nosotros. Que nos tengamos que apiñar, aunque creo que vamos camino. Apiñarnos unos a otros para oír la palabra de Dios con hambre. Para oírla con fe. Mira, la palabra de Dios es poderosa para sobreedificar al santo. Pero si no la recibes con fe, es ineficaz en tu vida. La Biblia dice, y no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe cuando la oyeron. Necesitamos una iglesia que tenga fe. Fe en lo escrito. Fe en la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, es verdad. Si Dios lo ha dicho, es verdad. Si sale de la boca de Dios, es verdad. Me acuerdo, cada una de las palabras de Jesús son vida. Jesús no habla para que el ser humano siga existiendo, sino para que el ser humano viva. ¿Quién es Jesús? Es impresionante esto. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Yo siento fuego dentro de mí al pensar esto. ¿Quién es Jesús? Se agolpaban para oír su palabra.
Genesaret. ¿Sabes? Genesaret, dicen los historiadores, que era un lugar muy bonito. Era un lugar donde los poetas se inspiraban para dar poesías. Era un lugar donde los pintores se inspiraban para pintar sus cuadros. ¿Pero qué tiene Jesús? Pasó él por Genesaret. Y todos se agolparon en un solo lugar para oírle a él. Se olvidaron los poetas de su poesía y los pintores de su cuadro, porque ahí estaba él. Ahí estaba Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, el mundo pierde su sabor. Cuando tienes un encuentro con Jesús, el mundo pierde su valor. ¿No era Pablo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible? Y dice que cuando encontró al Señor, dice, todo lo tengo por basura para conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Todo lo tengo por estiércol. ¿Qué tendrá tener un encuentro con Jesús? ¿Quién es este Jesús que cautiva a la gente? No es alguien normal. ¿Cómo es posible que un joven llegue a odiar el mundo, llegue a odiar sus luces y solamente quiera la luz de Jesús? No es un ser histórico. Para algunos sí, es un ser histórico, alguien que vivió, que respiró y murió. Pero para otros Jesús lo es todo. Absolutamente Jesús lo es todo. ¿Sabes? Necesitamos que Jesús sea más el centro de nuestra vida. Que sea el centro de nuestra casa, que sea el centro de nuestras conversaciones, que sea el centro de nuestros hijos, que sea el centro de nuestro comedor, que sea el centro de la conversación de cada comida, de cada mañana, de cada almuerzo, de cada noche. Que Jesús se convierta en todo para nosotros. Que no nos llame la atención Genesaret. Te puedo decir que Genesaret puede ser muy bonito, puede sacar poesías y pintar cuadros, pero te aseguro que no es más bello que Jesús. No hay nada más bello que Jesús. Nada que tenga más valor que Jesús. Nada que sea más grande que Jesús. Nada que tenga más validez que Jesús. Todo a su lado se desmorona, todo a su lado caduca, todo a su lado es perecedero, todo a su lado es temporal. Jesús es único, es eterno, es inmortal, es bello, viene de la naturaleza de Dios, es el único representante perfecto delante de Dios y es el Dios perfecto para el hombre. No hay otro como Jesús. Estoy súper, mega, hiper enamorado del Señor Jesús. No puedo vivir sin Él, no puedo respirar sin Él, no puedo andar sin Él. Jesús es mi vida, Jesús es el ancla de mi barco, Jesús es la veleta que aguanta los vientos que vienen en la mar. Jesús es la brújula de mi vida, es mi camino, es mi pan, es mi luz. Jesús lo es todo para mí. ¿Y sabes? Hay gente que tiene vergüenza de decir Jesús es el Señor. Y yo me avergüenzo de saber que tengo un Señor tan grande. No hay otro como Jesús. Genesaret pierde su atractivo al lado de él. El pintor dejó de pintar y el poeta de cantar sus poesías. Y el gentío se agolpaba sobre él. Tanto se agolpaba que Jesús se montó en una barca y se retiró un poco y empezó a predicar la palabra de Dios, y el viento llevaba cada una de sus palabras impulsadas por el poder del Espíritu, impactando los corazones de los hombres, tocando a todos los que le escuchaban, dando esperanza al que no tenía esperanza, dando fuerzas al que estaba debilitando, sanando al que estaba enfermo, salvando al pecador. Cada una de sus palabras eran vida, eran poder, eran dinamis de Dios, era
dinamita del cielo, cada una de sus muchas palabras. Cuando Él dijo: el que no me come a mí y bebe mi sangre no es digno, y todos se fueron y no se paró a explicar nada. No les dijo: que estoy hablando espiritualmente. Le dijo a los discípulos: ¿queréis también iros vosotros? Y dijo Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Date cuenta, solo tú, ni Confucio, ni Buda, ni Hare Krishna, nadie de los maestros de la historia ha tenido palabras de vida. Solo uno, Jesús, tenía y tiene palabras de vida. Si te tomas en serio cada una de las palabras de Jesús, te aseguro, son vida de Dios. Son vida en tu alma, es gozo dentro de ti, es felicidad, es dinamita, es energía, es fuerza. Nada te puede vencer cuando tienes la palabra de Dios de tu lado. Nada te puede detener cuando el dunamis de Dios está dentro de ti. Nada te puede achicar cuando una de las palabras de Jesús se convierten en cada poro de tu cuerpo y en cada foro más íntimo de tu ser. No hay otro como Él. No hay otro como Jesús. Yo lo quiero confesar hoy, no hay otro como Jesús. ¿Qué tendrá el niño de Belén? Oh, ¿qué tendrá el niño de Belén? Sí, el niño de Belén es más guapo que Manasés, más atractivo que Manasés, más importante que Manasés, cautiva más que Manasés. Ha cautivado a judíos, a gentiles, a griegos, a bárbaros, a escitas. Ha conquistado reinos, los corazones de los reyes, de los presidentes, de los pobres, de los grandes, de los ricos, de los gordos, de los flacos, de los feos, de los guapos, de los altos, de los bajitos. Ha conquistado el corazón del mundo. ¿Qué tiene este niño que nació en una ciudad insignificante? Nazaret. ¿Qué tiene este niño que se crió ahí y nació en Belén? Entre animales, entre paja, con su madre y su padre al lado. ¿Qué tiene Jesús que ha conquistado el corazón de los gitanos, de los payos, de los negros, de los blancos, de los chinos? ¿Quién es este Jesús? Yo solo puedo decir: no hay otro como Él. Y otro. Cuando tienes un encuentro con Él, nada te llama la atención más que Él. Se convierte en todo para ti. Se convierte en tu vida. Se convierte en tu respirar. Créame, estamos tan pegados al mundo que no podemos ver la belleza de Jesús. Por eso Dios quiere que todos mueran, para que los buenos y los malos descubran quién es Jesús. Los buenos y los malos, todos van a descubrir quién es Jesús. Hebreos dice que Dios creó todo por Él. Colosenses dice que lo creó todo por medio de Él y para Él. Juan 1 dice que sin Él nada fue creado. Es el motor de la vida, la fuente de la existencia. Cada átomo de nuestro cuerpo, la célula más pequeña del universo, existe gritando: Jesús, 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 Jesús. En cada estrella está pintada su nombre. En el sol está pintado su nombre. En cada nube, la nube dice Jesús. Cada trotar de los caballos, cada primavera y cada invierno y verano, todos anuncian: Jesús es Rey. No hay otro como Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es este Jesús que ha conquistado nuestros corazones? ¿Cuántos de aquí aman a Jesús? ¿De verdad? ¿Lo amas más que a tu vida? ¿Más que a tu vida lo amas? Ahí quiere llevarte el Señor. ¿Sabes por qué el Señor quiere llevarte a que tú le ames a Él más que a ti? Porque vale más que tú infinitamente. Todos en la balanza y no llegamos a sus pies. Vale más que todos nosotros. Por eso Él dice: ámame a mí más que a ti mismo, porque valgo más que tú, infinitamente más. No hay otro como Él. ¿Sabes? Estoy sintiendo fuego aquí hablando del Señor. Yo quiero exaltar al Señor hoy. Quiero exaltar al Señor hoy. Oh,
Levanta tu mano y di: Jesús, no hay otro como tú. Díselo con todo tu corazón, con los ojos de la fe. Díselo: Jesús, no hay otro como tú. Padre, eres único, eres exclusivo. Ahora repite conmigo. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta. Con Dios solo basta. Oh, tú amas al Señor. Ama a Jesús. Jesús en nuestra casa, Jesús en nuestra vida, Jesús en cada una de nuestras comidas. Dale un poquito de más voz a esto. Jesús, sígueme ahí. Mira, yo quiero exaltar al Señor. ¿Sabes? Tengo hambre de exaltarlo. ¿Tú tienes hambre de exaltar a Jesús conmigo? Aleluya. Es que no tenemos que enamorar del Señor. Mira, según estaba aquí, yo recordaba que una vez aquí lo dije, lo voy a volver a decir para exaltar a Jesús. Jesús es único. Es exclusivo. Moisés, ni a la planta de los pies. Sansón no tiene la fuerza que tenía él. Él aguantó el peso del pecado. Sansón solo las puertas de Gaza. Jesús aguantó la ira de Dios. No tiene tanta fuerza como él. Y es más anciano Jesús que Matusalén. Él creó a Matusalén. Es más sabio que Salomón. Y es mejor predicador que Jonás. No ha escrito libros, pero todos los libros hablan de él. Jamás habló de la gracia de Dios. En sus labios nunca dijo gracia, pero él era la gracia andando. No dijo ninguna poesía, pero los poetas, casi todos, hablan de él. Nunca fijó una fecha, pero marcó la historia. Nunca fijó una fecha, pero marcó la historia. Aquí está el Señor. Mira, no solo los libros del mundo hablan de él, Toda la Biblia habla de él. Toda la Biblia habla de él. Las pieles que Dios vistió a Adán y Eva era Cristo. La roca que siguió a Israel era Cristo. Las puertas de Gaza que Sansón sostuvo en sus manos era Cristo, rompiendo las puertas de la muerte y quitando el pecado del mundo. Las historias, si no hablan de Cristo, son meras historias morales y buenas, pero si no están Cristo centrados en ellas, no sirven absolutamente para nada. Es Cristo absolutamente el mensaje de Dios, el único mensaje de Dios al mundo. Dice Hebreos que en el tiempo antiguo Dios habló a los padres por los profetas. En este tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, el propio Padre le dijo a Pedro, Juan y Jacobo: Moisés, Elías son mis siervos, pero este es mi hijo. Y ahora dice: escuchadle. Estaba diciendo, no es porque sea mi hijo, pero escuchadle a él, que es mejor maestro que Elías y Moisés. Escuchadle a él. No hay otro como el Hijo. Sígame ahora ahí. Mira, los libros de la historia hablan de él, pero todos los libros de la Biblia hablan de él. Yo quiero exaltarle hoy. Todos los libros de la Biblia hablan de él porque no hay otro como él. ¿No te das cuenta que no hay otro como él? No ha existido otro como Jesús. Quien no llegue a amar a Jesús no merece la vida, no merece vivir, merece existir. Existe pero no vive. Quien llega a amar a Jesús es el único que comprende la vida en su balanza. Es el único que comprende la realidad de la otra vida y de la vida presente. Quien tiene a Jesús como su estándar, quien tiene a Jesús como su corona, quien tiene a Jesús como su meta, quien tiene a Jesús como el acompañante del camino, quien tiene a Jesús como el callado. La Biblia dice que Jesús es el precursor de nuestra salvación. ¿Sabe lo que significa precursor? Significa, en la guerra siempre hay alguien que primero anda y cuando ve que no hay trampas ni bombas, entonces le dice al ejército: ahora pasad, porque ustedes pasan tranquilos, porque si hubiera habido una bomba me hubiera tocado a mí y no a ustedes.
Por eso dice, Él es el precursor de nuestra salvación. Él primero pasó por la muerte, se llevó nuestro pecado, fue al cielo y ahora nos dice, venid y acompañadme, que ya no hay peligros. Las bombas me las llevé yo, el pecado me lo llevé yo, el peligro me lo llevé yo, y ahora tú pasas con tranquilidad. Yo quiero exaltar al Señor. He empezado con un verso que dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. El que vive para la gloria de Dios tiene paz. El que vive para darle la gloria de Dios tiene paz en el corazón. El que vive para Él no tiene paz. Te lo aseguro, el que vive para Él no tiene paz. El que vive para Dios sí. El que vive para sus prejuicios, para sus pensamientos, para su cultura, para su razón, para su orgullo, para sus formas, para que aquí estoy yo, no tiene paz en su alma. El que vive para Él tiene paz, tiene paz. Gloria a Dios en las alturas. Como digo, jamás escribí un libro, pero todos los libros hablan de Él. Acompáñame ahora, Enrique. Date cuenta, en toda la Biblia, en Génesis aparece como la simiente de mujer. En Éxodo como el cordero que muere en lugar de los pecadores. En Levíticos como nuestro sumo sacerdote. En Números como la estrella de Jacob y la serpiente de bronce. En Deuteronomios como el profeta semejante a Moisés y la roca. En Josué como el capitán del ejército de Jehová. En Jueces como el mensajero de Jehová. En Ruth como el familiar que redime y el esposo fiel. En Primera de Samuel es visto como el gran juez. En Segunda de Samuel es visto como el rey. En Primera de Reyes como el rey por nacimiento. En Segunda de Reyes como el rey por juicio. En Primera de Crónicas como el rey de reyes y en Segunda de Crónicas como el rey de misericordia. En Esdras como el Señor del cielo y de la tierra. En Nehemías como el edificador. En Esther como nuestro Mardoqueo. En Job como nuestro redentor. En los Salmos como el buen pastor y el Hijo de Dios. En los Proverbios como la sabiduría. En Eclesiastes como aquel que está por encima del sol. En el Cantar de los Cantares, el gran amante de la iglesia, el más hermoso, el primero entre 10.000. En Isaías, el siervo sufriente y glorificado. En Jeremías, el Señor nuestra justicia. En Daniel, la piedra desmenuzadora y el Mesías. O sea, no lo revela como el Hijo de Dios resucitado. Joel como el dador del Espíritu. Amos como el Cristo eterno. Abdías como el Cristo perdonador. Jonás como el profeta resucitado. En Miqueas aparece como el benenita. En Nahum es aquel que trae buenas nuevas. En Habacuc es el Señor que está sentado en su santo templo. En Sofonías es el Cristo misericordioso. En Ageo es el deseado de las naciones. En Zacarías es el renuevo. En Malaquías aparece como el sol de justicia que se levanta trayendo sanidad debajo de sus alas. Mateo no lo muestra como el rey de los judíos. Marcos como el siervo. Lucas como el perfecto hijo del hombre. Juan como el perfecto hijo de Dios. En Hechos aparece como el Señor que asciende. En Romanos como el Señor nuestra justicia. En Primera de Corintios como nuestra resurrección. En Segunda de Corintios como nuestro consolador. En Gálatas como el fin de la ley. En Efesios como la cabeza de la iglesia. En Filipenses como aquel que suple toda necesidad. En Colosenses como la plenitud de la deidad. En Primera de Tesalonicenses el que viene por su iglesia. En Segunda de Tesalonicenses el que viene con su iglesia. En Primera de Timoteo como el mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo como el dador de las coronas. En Tito como nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón como el pagador de nuestra deuda. Hebreos como el sustentador de la fe y el cumplimiento de todas las promesas. Santiago como el Señor que se acerca. En Primera de Pedro como la piedra viva y la víctima propiciatoria. En Segunda de Pedro como el Señor de la gloria. En Primera de Juan como el camino. En Segunda de Juan como la verdad. En Tercera de Juan como la vida. En Judas como nuestra seguridad. Y en Apocalipsis aparece como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. La raíz de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, el león de la tribu de Judá. No hay otro, no hay otro, no hay otro como Él.
Cántaselo al Señor esta alabanza. Aleluya. Exáltale hoy, exáltale hoy. Alábale. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres el rey. Tú eres rey. En esta iglesia, pueblo que clama, los muros caerán. Algo pasará en esta iglesia, un pueblo que adora. Algo pasará. En esta iglesia, si hay un pueblo que Jesús. algo pasará. En esta iglesia, si hay un pueblo que adora al Rey. Algo pasará en esta iglesia, Si hay un pueblo que adora al Rey. te adoramos, te adoramos. Aleluya. Y gloria y al que vive, y al que reina, gloria y al que vive, en las alturas, gloria y al que vive, al que reina, gloria y al que vive, en las alturas, gloria y al que vive, y al que reina, gloria y al que vive, en las alturas, gloria y al que vive, y al que reina, gloria y al que vive, en las alturas. Aleluya. Apláudele fuerte a Jesús. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. 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 Su nombre es como ungüento derramado. Su nombre, Él es el más bello de los hijos de los hombres. ¿Sabes que tienes al mejor? Tienes a Jesús. Jesús es tu maestro. Jesús es tu Señor. Jesús es tu amor. El gentío se agolpaba para oírle. Y ahora, después de eso, le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Dice: y echa tus redes para pescar. Pedro le dejó la barca y Jesús le prestó su poder.
La barca era símbolo de su vida. Con la barca él comía. Pedro ya le dejó a Jesús montarse en su vida. Y cuando le dejó montar a Jesús en su barca, Jesús le dio de comer. Y ahora le dijo, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Y ahora le dijo Pedro, Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar algo y no hemos pescado nada. Mirad, intentad hacer algo sin resultados es muy frustrante. No es que tenía un poquito de pescado, es que Pedro dijo, no hemos pescado nada. Yo te pregunto, después de tantos años, ¿qué hay en tu vida? ¿Hay algo o no hay nada? Piensa un poquito de ti. De verdad, deja de pensar en los demás. Déjalo, si no te da nada. Eso sí que no te da nada. Pensar en los demás no te da nada. Piensa un poco en tu vida. Después de tantos años, ¿qué hay en tu vida? ¿Hay algo de Dios o no hay nada? El Espíritu Santo hoy está hablando. Toda la noche. Y nada. 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 ¿Sabes? No quiero morir sin nada. Muy bien. No quiero morir sin nada. Es más, os voy a decir algo. No voy a morir sin nada. Voy a recibir de Dios. Aunque me cueste la vida. Lo voy a recibir. No voy a morir sin amigos. No voy a morir sin familia. No voy a morir sin ministerio. Voy a morir con algo. Voy a morir con lo que Dios me ha dado. No hemos pescado nada. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Qué lenguaje de Jesús? Él dice, no he pescado nada. Y Jesús dice, echa tus redes. ¿Cuántas tienes? Plural, tus redes. ¿Cuántas tienes? 3, 4, 5. Échalas todas. Y ahora dice Pedro, Señor, no hemos pescado nada más en tu palabra. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Estaba diciendo, porque tú lo dices. No tengo ganas, no tengo fuerzas. Lo he intentado toda la noche, pero porque tú lo dices. Porque tú lo has dicho. Pero ahí falló. Dice, echaré mi red. Jesús no te ha dicho red, Jesús te ha dicho redes. Eso se sabe, Jesús es creador. Y los peces escucharon de la boca del creador decir redes. Creyendo que la criatura iba a obedecer, se prepararon muchos peces. Muchos peces. Se prepararon muchos. Chavales, el maestro ha dicho que debemos de morir. Dentro del agua no sé cuánto tiempo podremos vivir, no lo sé, pero el maestro ha dicho que hoy, es hoy y ahora debemos de morir. ¿Cómo? Si ha dicho que saltemos. Porque le ha dicho a Pedro, tira tus redes. Pedro echará muchas redes, tenemos que llenarlas todas. El maestro ha dicho redes. Y se empezaron a llamar unos a otros. Y cuando alguno decía, ¿pero quién lo ha dicho? Otro le decía, ¿te acuerdas que hace muchos años hubo un ser que dijo, produzca las aguas seres vivientes? Sí, es el mismo.
El carpintero se ha hecho hombre y ha dicho a Pedro, echa tus redes. La voz del Creador ha dicho, echa tus redes. Y se prepararon muchos. Y dice la Biblia que cuando saltaron todos, se encontraron con una sola red. ¡Bum! Y cayeron todos. Dice, y la barca, la red, se rompía. Claro, si el Señor te ha dicho redes, ¿por qué echas red? ¿Sabes qué significa eso? Que Pedro tenía una mentalidad estrecha. No tenía una mentalidad ensanchada. Pero dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Ensancha tu mente. No digas hasta aquí recibí de Dios. No, hay más del Señor para ti. Hay más del Señor para tu casa. Hay nuevos bautismos del Espíritu Santo para tu vida. Solo tienes que buscarlos. Cuando la vida espiritual se apaga, se debe de buscar otro bautismo nuevo del Espíritu. Y se debe de buscar con paciencia, con fe, con perseverancia en oración, pidiéndoselo al Padre. Padre, renueva mis fuerzas. Quiero recibir energía nueva. Quiero recibir un amor nuevo hacia el Señor. Y ahora ahí estaban los peces. Y la red, como estabas antes, se rompía. Date cuenta, los peces murieron cuando el Señor dijo que debían de morir. ¿Y por qué nosotros no morimos? ¿Qué te parece si hoy nos morimos todos? Morimos a nuestro pecado, a nuestro orgullo, a nuestra mente estrecha, a nuestra mente prejuiciosa, a nuestra mente loca, tonta, desviada. ¿Por qué no morimos a eso? Y nos acercamos al Señor, a la cruz, y morimos para Él. Y vivimos para Él. ¿Por qué no saltamos hoy a la red de la santidad? Y allí muere nuestro pecado. Allí muere nuestra cultura. Allí muere nuestra vida. Cuando nuestra vida muere para Él, entonces empieza a vivir de verdad. Y ahora Pedro tiene que llamar a Jacobo y a Juan. Y tienen que llamarlos y les ayudan con las redes. Y salen. Y ahora Pedro ve al Señor. Se tira al suelo. No toques eso, Adolfo, que me debía mucho. Me debía mucho eso. Se tira al suelo Pedro y le dice esta palabra al Señor. Señor, apártate de mí. Soy hombre pecador. ¿Verdad? Estaba tan consciente del poder de Dios que solamente se veía pecador él. Cuando tú sientes que los demás son pecadores y no tú, estás muy lejos de Jesús. Cuando tú sientes que los demás son pecadores y no tú, estás muy lejos de Jesús. Cuando uno se acerca a Jesús y compara su impureza con su pureza, tiene que decir, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y cuando uno le dice al Señor, apártate de mí, es cuando Jesús se le queda mirando y le dice, estás calificado para estar cerca de mí. Precisamente cuando dices apártate de mí, ese es el trampolín que te acerca a mí. Porque cuando tú te crees que te puedes acercar, recuerda que las estrellas, dice Job, son sucias delante de sus ojos. ¿Verdad? Y dice ahora el patriarca, ¿cuánto más el hijo del hombre gusano? Y el hijo del hombre gusano también. Pero cuando uno le dice apártate de mí que soy hombre pecador, calificas para estar cerca de él. Y ahora Jesús le suelta una palabra y le dice, tranquilo, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo pescador de hombres? ¿Sabe por qué? Porque Pedro, siendo pescador, cogía en sus manos peces vivos, cogía en su red peces vivos que en sus manos morían. Pero ahora que iba a ser pescadores de hombres, iba a coger con la palabra de Dios a hombres muertos que en sus manos iban a vivir. El oficio era el mismo, pero las tornas se cambiaron.
Antes era un pescador que cogía peces vivos que en sus manos morían. Ahora iba a ser un pescador que iba a coger hombres y mujeres muertos en delitos y pecados y que en sus manos iban a vivir. Oh, el oficio era el mismo, pero la misión era distinta. Antes vivía para matar a los peces, ahora vivía para dar vida a los que estaban muertos a través de la palabra. Y eso está en Hechos. La Biblia dice que Dorcas murió, y cuando Pedro se acercó, dice la Escritura, que le tiró a toda la familia y le dijo: fuera. Se puso de rodillas y dijo: Padre, te ruego que tú la des vida. Dice: y Dorcas resucitó. Y ahora dice la Escritura: y la cogió Pedro de la mano y la presentó viva entre la gente. Ahí está Pedro, el pescador que cogía peces vivos para matarlos. Ahora cogió a Dorcas, que estaba muerta, y la presentó viva delante de la gente. Y esa es la misión de la iglesia. Cada uno de nosotros somos pescadores. Queremos decirle a este mar donde hay peces pero que no viven, no fluyen en las aguas, están muertos, decirles: conocemos otras aguas, conocemos otros ríos, conocemos otras fuentes que saltan para vida eterna. Salid de ahí y meteros en el río donde estamos nosotros, y ahí empezaréis a vivir vida. Vida. Aleluya. Desde hoy serás pescador. ¿Quién es este Jesús? ¿Sabes? Ya saben todos cómo murió Pedro por el Señor. Mirad. ¿Sabes por qué a Dios no le podemos ver? ¿Sabéis por qué? Porque somos tan malos, tan malos, tan malos, que si le viéramos, le odiaríamos. ¿Cómo? Si en el estado natural, no en el cuerpo glorificado. Porque somos tan amantes de nosotros mismos que si le viéramos no seríamos capaces de amarle más que a nosotros mismos. Por eso se oculta y ahora dice: el que me quiera amar, que me ame sin verme. Ya habrá tiempo de verme. Pero ¿qué tendrá Jesús? Que Pedro lo vio. Mirad, os voy a decir algo. Con eso termino. Ver a alguien físicamente puede hacer que lo ames o puede hacer que le aborrezcas. Pero como lo tienes físicamente ahí, no es esa importancia que cuando no está. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes esto? Como lo ves físicamente, no tiene esa importancia que como cuando no está. Pero ¿cómo no amó Pedro al Señor? ¿Quién era este Jesús que lo vio físicamente? Estuvo 3 años con él. Hermanos, estar 3 años con una persona es conocer sus fallos y errores. Qué perfecto no le vio. Que cuando él no estaba, llegó a morir por él. ¿Entienden el concepto? Lo vio físicamente, porque mira, ahora hay cristianos que están muriendo por el Señor. Cada 5 minutos hay cristianos que mueren por el Señor. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado de culto? 1 hora y pico. Cada 5 minutos alguien muere por el Señor en los países donde no se puede predicar la palabra. Cada 5 minutos alguien entrega la vida por el Señor, pero no lo ve. Pero es que Pedro llegó a estar con él 3 años. Podía haberse fijado si tenía orgullo, errores, mentiras, lo que fuera. Qué perfecto no le vio, que terminó muriendo por él. ¿Cómo te puedes enamorar tanto de alguien que has visto con tus ojos? Por eso digo, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Que lo vio físicamente y se enamoró tanto de él que llegó a morir por él. Y yo pregunto, ¿la iglesia no puede amar así al Señor? ¿Podemos amar así al Señor? Amén. En verdad no podemos.
Debemos de buscarle para que Él nos enamore más y más y más y más y más y más y más. Pídele al Señor, enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Yo le digo eso continuamente al Señor. Padre, bautízame en amor. Dame bautismos del Espíritu Santo. Dame nuevas fuerzas. Dame nueva energía. Señor, enamórame más de ti. Hasta que no le digas eso al Señor, no va a empezar a fluir un nuevo amor por el Señor. Porque los tiempos se acaban, las fuerzas se acaban, las energías se acaban y necesitas nueva fuerza, nuevo amor, nuevas energías, y eso lo consigues pidiéndoselo al Padre. Por eso de ahí que Jesús dijera: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. No hay Espíritu si no hay gente que lo pida. Por eso debes de pedírselo. Padre, dame el Espíritu Santo, dame bautismo del Espíritu Santo, y espera en fe, en perseverancia, hasta que Él venga a visitarte. Las cosas de Dios no se reciben así como así. Se espera, se tiene fe, con perseverancia y valentía, y al final el Señor te lo da. ¿Sabes cuál es el problema de nuestro cristianismo? Que nos han enseñado que el Señor hace las cosas ya, así, No, no es así, hermanos, no es así. El Señor se toma su tiempo, no por Él, sino por ti. Te enseña paciencia, te enseña tiempo, te enseña constancia, te enseña fe. ¿Cuándo creó el Señor el mundo? ¿En cuánto? ¿Lo pudo haber hecho en 1? Lo hizo en 7. ¿Verdad? Él creó el mundo en 7 días. Y Él mismo se dejó que la misma creación le creara 9 meses. El propio Creador se sometió al curso de la naturaleza. Él pudo también venir en un día y aparecer en el vientre de María como de 9 meses, pero Él se sometió como un feto y empezó a crecer dentro. Se toma su tiempo, pero no por Él, sino por ti y por mí, para tener perseverancia, fe. ¿Quién es este Jesús? ¿Tú le amas? Cierra tus ojos y dile conmigo. Díselo, pero con toda tu alma, con todo tu corazón. Dile que le amas, que le quieres entregar la vida, que quieres entregar tu vida para Él, que quieres darle todo tu ser, que quieres aprender a vivir para Él. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Le amo al Señor. Le amo. Le amo. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre del Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Levanta tus 2 manos así conmigo y repite 100% Jesús. Somos de Él. Somos de Él. Y Él es nuestro. Apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Jesús, mi amor. Gloria a Jesús, mi amor. Gloria a Jesús, mi amor.